Su-57, el fracaso del cazador invisible ruso tras 40 años de desarrollo. A finales de los años 70 del siglo XX, ingenieros soviéticos concibieron el caza furtivo perfecto, que derrotaría a cualquier aeronave estadounidense en combate. La Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría y necesitaba desesperadamente un caza multifuncional de próxima generación capaz de dominar los cielos. Mientras Sukhoi desarrollaba el revolucionario S-47, la compañía iniciaba una nueva era en la aviación del país. Sin embargo, nadie pudo prever que la Unión Soviética se desmoronaría antes de que su caza furtivo soñado se hiciera realidad, convirtiendo décadas de trabajo en un proyecto plagado de fracasos, retrasos interminables y promesas incumplidas. En los últimos años de la década de los 70, la Unión Soviética estableció los requisitos para un caza de siguiente generación que debía entrar en servicio durante los años 90. La nación necesitaba urgentemente un caza multifuncional, con capacidades avanzadas de ataque terrestre que pudiera competir contra los desarrollos occidentales más modernos. Dos programas surgieron de este llamado original: el caza multifuncional y el caza ligero de primera línea. Mientras Mikoyan fue seleccionado para el programa MFI y comenzó a desarrollar el MiG 1.44/1.42, Sukhoi inició su propio programa paralelo que cambiaría el curso de la aviación militar soviética. Aunque Sukhoi no era un participante oficial en la competencia inicial, la compañía decidió desarrollar por su cuenta la tecnología necesaria para un caza de próxima generación. Este esfuerzo independiente llevó al desarrollo del innovador S-32 con alas de barrido hacia adelante, que posteriormente sería conocido como S-47. El diseño representaba un enfoque revolucionario que desafiaba las convenciones aeronáuticas tradicionales y prometía un rendimiento excepcional en maniobras de combate cercano. Sin embargo, cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el programa MFI sufrió repetidos retrasos debido a la severa falta de financiamiento. La situación económica catastrófica del país recién formado hizo imposible mantener ambiciosos proyectos militares. Para empeorar las cosas, el Ministerio de Defensa ruso canceló ambas iniciativas de forma abrupta, dejando años de investigación y desarrollo en el limbo. Los ingenieros que habían dedicado más de una década a estos proyectos vieron cómo su trabajo se desvanecía junto con el Imperio Soviético. Poco después de estas cancelaciones devastadoras, el Ministerio inició el programa del Complejo Aeronáutico Prospectivo de las Fuerzas Aéreas de Primera Línea, conocido como PAK-FA, presentándolo como una alternativa supuestamente más moderna y asequible al concepto anterior. Debido a las luchas financieras del país emergente, en 1999, el objetivo principal del proyecto era producir un único caza multifunción de quinta generación, que reemplazara tanto al Su-27 como al MiG-29. Esta decisión marcaba un cambio fundamental en la estrategia de desarrollo de cazas rusos, consolidando recursos limitados en un solo programa ambicioso. El enfoque de Sukhoi y Mikoyan para la nueva competencia difería de maneras fundamentales que determinarían el destino del programa. El diseño más pequeño, E-721 de Mikoyan, eventualmente cedió ante el T-50 de Sukhoi, comparativamente más grande y con mayores capacidades operativas. Para la primavera de 2002, Sukhoi emergió como el ganador indiscutible y se convirtió en la oficina de diseño líder para el nuevo caza que llevaría las esperanzas de toda la aviación militar rusa. El ministerio aprobó el diseño conceptual 2 años y medio después, marcando oficialmente el inicio de la fase de desarrollo detallado. El financiamiento gubernamental finalmente aumentó de manera significativa, después de años de escasez presupuestaria, y la etapa de desarrollo quedó finalmente completada. Ahora la construcción de los primeros prototipos podía comenzar, dando vida a décadas de planificación y diseño. Después de más de 30 años desde que se concibió la idea original, Rusia estaba lista para construir su caza furtivo, que supuestamente superaría a todo lo que Occidente pudiera ofrecer. ¿Y cómo ven ustedes el desarrollo de cazas furtivos modernos? Escriban desde dónde nos están viendo y qué piensan sobre esto en los comentarios.
Si les interesan estos análisis sobre aviación militar histórica, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. En 2007, cuando todo parecía indicar que el T-50 finalmente despegaría, los ingenieros descubrieron problemas técnicos no especificados que obligaron a posponer el vuelo inaugural indefinidamente. La decepción recorrió los pasillos de Sukhoi como una ola fría, y los militares rusos comenzaron a cuestionar si este proyecto alguna vez llegaría a materializarse. 2 años después, la situación empeoró dramáticamente cuando el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alexander Zelin, tuvo que reconocer públicamente que los problemas con el motor permanecían sin resolver, admitiendo que el corazón del caza simplemente no funcionaba como debería. Los técnicos trabajaban día y noche intentando solucionar las fallas críticas del motor que amenazaban con hundir todo el programa antes de que siquiera comenzara. Las pruebas en tierra revelaban fallos sistemáticos que nadie había anticipado durante la fase de diseño. La presión sobre el equipo de desarrollo era inmensa, ya que cada mes de retraso representaba millones de rublos desperdiciados, y la moral del proyecto se desplomaba con cada nuevo problema descubierto. Los militares exigían respuestas, mientras los ingenieros luchaban contra defectos que parecían multiplicarse. Después de varios retrasos frustrantes que parecían no tener fin, la primera prueba de rodaje finalmente resultó exitosa a finales de 2009. En enero de 2010, el caza realizó su vuelo inaugural con el experimentado piloto de pruebas Sergei Bogdan a los controles en el aeródromo de Komsomolsk-on-Amur. El despegue marcó un momento histórico para la aviación rusa, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban a revelarse. Lenta, pero constantemente, el programa avanzaba con un total de 10 prototipos voladores y 3 no voladores destinados a pruebas de vuelo preliminares y ensayos estatales. Sin embargo, otro problema grave surgió rápidamente cuando los prototipos iniciales demostraron una vida útil de fatiga extremadamente pobre durante las pruebas de estrés estructural. Las inspecciones detalladas revelaron grietas estructurales tempranas en áreas críticas del fuselaje que aparecían mucho antes de lo esperado. Los ingenieros quedaron conmocionados al descubrir que el diseño original no podía soportar las tensiones del vuelo de combate real sin sufrir daños significativos. Esta revelación amenazaba con invalidar años de trabajo y obligar a un rediseño completo desde cero. La aeronave requería un rediseño estructural masivo que incluía un aumento significativo en el uso de materiales compuestos para reducir peso y mejorar la resistencia. Los ingenieros reforzaron el fuselaje con nuevas técnicas de construcción que nunca antes se habían probado en un caza ruso. El equipo de diseño alargó el aguijón de cola para mejorar la estabilidad y realizó una mejora en la envergadura del ala para aumentar la capacidad de maniobra. Cada modificación requería nuevas pruebas exhaustivas que consumían tiempo y recursos preciosos. El plan inicial contemplaba solamente 6 prototipos antes de la producción en serie, pero la magnitud de los problemas obligó a cambios drásticos. El 6º prototipo volador se convirtió en parte de una segunda etapa de aeronaves rediseñadas con mejoras estructurales fundamentales. Además, los 2 últimos prototipos voladores eran artículos de prueba de la aeronave de producción final Su-57, completamente equipados con sus sistemas de misión a bordo. Estos cambios representaban una admisión implícita de que los diseños originales habían fallado en aspectos cruciales. A pesar de todos los esfuerzos por reducir el peso, el rediseño estructural aumentó inexorablemente el peso de despegue estándar hasta 25 toneladas. Esta cifra superaba significativamente las proyecciones iniciales y afectaba el rendimiento general de la aeronave. Aunque se logró reducir el crecimiento de peso de la segunda etapa, mediante el uso inteligente de materiales avanzados, el daño ya estaba hecho y las especificaciones originales quedaron obsoletas. El caza era ahora más pesado, más costoso y menos ágil de lo prometido. Siguió entonces una serie devastadora de accidentes durante las pruebas que retrasaron aún más el programa y pusieron en duda la viabilidad de toda la iniciativa. Cada incidente requería investigaciones exhaustivas que paralizaban el desarrollo durante semanas o incluso meses.
De hecho, la entrega del primer caza de producción fue empujada repetidamente hacia adelante, pasando de 2015 originalmente planificado hasta 2020. Los 5 años adicionales de retraso representaban otro golpe humillante para el orgullo de la industria aeronáutica rusa y demostraban que el camino hacia un caza furtivo funcional estaba plagado de obstáculos técnicos aparentemente insuperables que nadie había anticipado cuando el proyecto comenzó décadas atrás. En 2011, durante una demostración pública que debía mostrar al mundo las capacidades del nuevo caza ruso, ocurrió un desastre humillante que nadie había anticipado. No uno sino 2 fuselajes se agrietaron durante el vuelo, a pesar de la restricción impuesta de solo 5G, una limitación que ya de por sí era vergonzosamente baja para un caza que supuestamente superaría a los mejores cazas occidentales. Los pilotos de prueba sintieron las vibraciones anormales en los controles, mientras las estructuras cedían bajo tensiones que cualquier caza moderno debería soportar sin problemas. Este fiasco público destruyó la credibilidad del programa ante observadores militares internacionales que presenciaron el fracaso en tiempo real. Además de las fallas estructurales catastróficas, los modelos también sufrieron graves problemas con el motor que amenazaban cada vuelo. Un bloqueo del compresor se convirtió en un problema recurrente que podía causar la pérdida total del caza en cualquier momento durante operaciones de combate. Los técnicos intentaban desesperadamente diagnosticar por qué el sistema de compresión fallaba de manera impredecible, especialmente durante maniobras de alta carga G. Cada falla del compresor representaba un recordatorio brutal de que la planta motriz del caza simplemente no estaba lista para servicio operacional. Luego, en 2014, un prototipo sufrió un incendio de motor durante una prueba de rutina que casi termina en tragedia. Las llamas envolvieron la sección trasera de la aeronave mientras el piloto luchaba por mantener el control y realizar un aterrizaje de emergencia. El incidente reveló deficiencias críticas en los sistemas de supresión de incendios y en el aislamiento térmico del compartimiento del motor. Los ingenieros quedaron conmocionados al descubrir que un simple fallo mecánico podía propagarse tan rápidamente y comprometer toda la aeronave. 5 años después, en 2019, otro prototipo se estrelló en el este de Rusia durante ensayos de fábrica justo antes de su entrega programada a los militares rusos. El accidente ocurrió en circunstancias que la compañía se negó a revelar completamente, alimentando sospechas de que existían problemas fundamentales sin resolver en el diseño. El piloto de pruebas logró eyectarse, pero la aeronave quedó completamente destruida al impactar contra el suelo. Esta pérdida representaba no solo millones de rublos en equipamiento destruido, sino también años de trabajo y datos de prueba irreemplazables. El director ejecutivo de la compañía renunció inmediatamente después del incidente de fábrica, asumiendo la responsabilidad por el desastre que había manchado irreparablemente la reputación del programa. Su partida creó un vacío de liderazgo en un momento crítico cuando el proyecto necesitaba dirección firme y decisiones difíciles. El retraso adicional causado por la reorganización gerencial y la posterior investigación del accidente sumó más meses perdidos a la ya rocosa historia del caza. Los inversores extranjeros que habían mostrado interés comenzaron a retirarse silenciosamente. A pesar de todos estos reveses devastadores, Rusia presumía públicamente que el Su-57 tenía límites de carga G superiores a 9 y capacidades de alcanzar Mach 2 en vuelo nivelado. Según las especificaciones oficiales, la aeronave estaba armada con un cañón automático interno de 30 milímetros y podía transportar misiles y bombas en una docena de puntos de anclaje distribuidos estratégicamente. 6 de estos puntos eran internos para mantener las características furtivas, mientras que 6 externos permitían cargas de armamento adicionales cuando el sigilo no era prioritario. Además, el caza presentaba aviónica avanzada, que incluía un radar potente, búsqueda y seguimiento por infrarrojos, un sistema de advertencia de aproximación de misiles por ultravioleta y una suite completa de contramedidas electrónicas. El conjunto de antenas de barrido electrónico, ubicado en las llamadas mejillas del fuselaje, proporcionaba mejor conocimiento situacional
y permitía maniobras avanzadas que podrían resultar útiles durante un combate aéreo cerrado. Estos radares laterales complementaban el sistema principal y ofrecían cobertura 360 grados del espacio aéreo circundante. La mejora del sensor de búsqueda y seguimiento por infrarrojos a bordo ayudaba con la selección de objetivos para misiles y podía ser resistente a las interferencias enemigas mediante técnicas de procesamiento sofisticadas. En otras palabras, el caza supuestamente podía cegar un misil entrante con un haz láser modulado que confundía el proyectil de búsqueda de calor, haciéndolo perder el rastro del objetivo. Bajo la designación de la OTAN, al Su-57 se le dio un nombre de caza siguiendo las convenciones establecidas y fue bautizado como Felon, un apodo que irónicamente reflejaba las dudas occidentales sobre las verdaderas capacidades de esta aeronave que prometía tanto, pero entregaba tan poco después de 40 años de desarrollo problemático. A principios de 2018, 2 Felon aparecieron operando cerca de la base aérea de Khmeimim en Siria, desatando especulaciones inmediatas sobre si Rusia finalmente desplegaría su caza furtivo en combate real. Varios reportes indicaron que 3 días después fueron acompañados por otros 2 Su-57 que aterrizaron en territorio sirio. La presencia de 4 cazas de quinta generación en una zona de conflicto activo parecía señalar que Moscú estaba lista para demostrar la superioridad de su nueva arma en condiciones de guerra. Los analistas militares de todo el mundo observaban con atención, esperando finalmente ver al Felon en acción. El 1 de marzo de ese año, el ministro de Defensa Sergei Shoigu confirmó oficialmente que un par de cazas pasaron 2 días en Siria llevando a cabo ensayos, aunque aclaró enfáticamente que no fue para combate. Esta declaración decepcionó a quienes esperaban ver al Su-57 enfrentarse a sistemas de defensa aérea occidentales o interceptar aeronaves enemigas. Hacia finales de ese año, el Ministerio de Defensa compartió un video mostrando la aeronave operando sobre el país árabe en lo que parecía ser una misión de rutina. El metraje no mostró ningún combate ni siquiera despliegue de armamento, solamente vuelos de patrulla a altitudes seguras lejos de cualquier amenaza real. Varios analistas insistieron en que las afirmaciones sobre la operación en Siria podrían ser parte del impulso del desarrollador para comercializar el caza a naciones extranjeras ávidas de tecnología militar avanzada. La visita siria se revelaba como nada más que un costoso truco publicitario diseñado para generar contratos de exportación y recuperar parte de la inversión masiva. Admitidamente, desarrollar un caza furtivo moderno es extremadamente costoso, sin tomar en cuenta los contratiempos y retrasos constantes, mucho menos la cantidad que el Su-57 experimentó a lo largo de su tortuoso camino. Evidentemente, Rusia esperaba recuperar algunos de los costos de su diseño nativo vendiendo la versión de exportación, el Su-57E, a fuerzas aéreas extranjeras dispuestas a pagar. Esta era una práctica común para aeronaves, tanques, helicópteros y armas pequeñas, dado que el equipamiento fabricado en Rusia generalmente era más barato que la maquinaria occidental equivalente, aunque frecuentemente de calidad inferior. Sin embargo, el modelo fue presentado sin éxito a varios países en múltiples continentes, que rechazaron la oferta por diversas razones técnicas y políticas. En cierto momento, los Emiratos Árabes Unidos mostraron interés genuino en el caza, pero no se atrevieron a firmar un contrato para evitar las devastadoras sanciones estadounidenses que hubieran paralizado su economía. Washington había dejado claro que cualquier nación que comprara armamento ruso enfrentaría consecuencias económicas severas bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de América mediante sanciones. De manera similar, Irak expresó interés en la compra y realizó consultas preliminares sobre especificaciones y precios, pero no llegó a concretar ningún acuerdo oficial por presiones políticas internas y externas. El gobierno iraquí temía alienar a Estados Unidos, su principal socio militar que proporcionaba entrenamiento, inteligencia y apoyo logístico crucial. La dependencia de Bagdad respecto a Washington hacía imposible cualquier transacción importante con Moscú, sin arriesgar la relación bilateral. Por su parte,
India firmó temprano en el desarrollo comprometiéndose a ser socio en el proyecto y cliente de lanzamiento, pero afirmó posteriormente que el caza no cumplía con sus requisitos estrictos de tecnología furtiva y aviónica sofisticada. Nueva Delhi esperaba un verdadero caza de quinta generación comparable al F-35 estadounidense, no una aeronave con capacidades furtivas cuestionables y sistemas electrónicos obsoletos. Eventualmente, India optó por salir del contrato después de invertir cientos de millones de dólares, representando un golpe devastador para las ambiciones de exportación rusas. Según los reportes disponibles, solamente Argelia había firmado una orden de compra por 14 aeronaves y esperaba recibir su primer Su-57 en 2028, una década completa después de la demostración siria. Este único cliente internacional apenas justificaba los costos astronómicos de desarrollo y revelaba la cruda realidad de que el mercado global rechazaba el caza ruso como una inversión arriesgada y tecnológicamente inferior, frente a alternativas occidentales y chinas más probadas y confiables. A partir de 2022, medios estatales rusos aseguraron que el nuevo caza estaba volando misiones en Ucrania, finalmente demostrando su valía en combate real después de décadas de desarrollo. Sin embargo, algunos expertos sospechaban inmediatamente que el Phelon solamente estaba disparando misiles de largo alcance desde posiciones extremadamente seguras. Brent M. Eastwood, editor de Defensa y Seguridad Nacional de la revista de Política Exterior 1945, añadió que el Su-57 probablemente estaba disparando fuera de las defensas aéreas ucranianas y posiblemente incluso desde el espacio aéreo ruso mismo, nunca cruzando realmente la línea del frente. El uso limitado del caza debió haber decepcionado profundamente a los militares rusos, que esperaban superar a los cazas estadounidenses más avanzados, así como a sus propios vecinos europeos. Moscú había prometido durante años que el Phelon dominaría los cielos y establecería superioridad aérea total en cualquier conflicto. Ahora, la industria de defensa rusa sufriría indudablemente las sanciones occidentales y quedaría paralizada en los próximos años por la falta de componentes electrónicos críticos importados. Con todo el dinero y recursos asignados para pagar el conflicto actual, los expertos se preguntaban si la flota estaba lista para combate en absoluto. Eastwood creía que Rusia probablemente mantendría su valiosa flota resguardada, permitiendo que las aeronaves volaran solamente cuando estuvieran fuera del alcance de los misiles superficie-aire occidentales que Ucrania había recibido. El autor reflexionaba sobre una posibilidad intrigante. Si los rusos hubieran ganado superioridad aérea temprano en la guerra como planearon inicialmente, el Su-57 podría haber asumido un papel más amplio en la lucha y demostrado finalmente sus capacidades reales. Pero esa superioridad aérea nunca llegó, y el caza permanecía oculto como un activo demasiado valioso para arriesgar. El analista tampoco creía que el Phelon fuera tan furtivo como el F-22 o el F-35, ni siquiera como el J-20 chino, afirmando que el avance total no estaba asegurado en absoluto. Eastwood sugería que la aeronave probablemente era mejor descrita como poseedora de capacidades furtivas en lugar de ser un verdadero caza furtivo de quinta generación. Las formas angulares del Su-57 simplemente no podían ocultar completamente su sección transversal de radar debido a compromisos de diseño que priorizaban la maniobrabilidad sobre el sigilo absoluto. Un culpable del progreso lento del caza avanzado eran sus delicados motores que nunca cumplieron las promesas iniciales. Aunque los ingenieros originalmente querían propulsar la aeronave con el último motor Izdeliye 30 de nueva generación, el modelo no era adecuado, y los diseñadores se vieron obligados a recurrir al más antiguo pero confiable Saturn AL-41 F1. Este motor más viejo simplemente no proporcionaba el empuje necesario ni las características de baja detectabilidad infrarroja que un caza furtivo moderno requería para sobrevivir en el campo de batalla contemporáneo. Como intrigante era el programa S-47 original, no había duda de que había enfrentado numerosos obstáculos con fallas de equipamiento, motores caprichosos, una buena cantidad de retrasos interminables y los inevitables sobrecostos presupuestarios masivos.
Sin embargo, el esfuerzo prometía compensar con innovaciones como la capacidad de neutralizar suavemente los misiles entrantes mediante contramedidas electrónicas avanzadas, mejorando así la supervivencia en combate aéreo moderno. Eso era, si el sistema alguna vez funcionaba adecuadamente bajo condiciones de combate real. Mientras el programa había sido altamente promocionado durante años por funcionarios rusos, para 2022 el país tenía menos de una docena de Su-57 operacionales en servicio activo. Aún así, Rusia planeaba ambiciosamente 22 aeronaves para los siguientes 2 años y una flota total de 76 para 2028 según proyecciones oficiales. Estos objetivos de producción optimistas probablemente sufrirían muchos más retrasos, incluso antes de que comenzara la manufactura más amplia, debido a las sanciones que cortaban el acceso a componentes críticos occidentales. Hasta entonces, el experto adivinaba que los medios rusos probablemente presentarían el avión como una versión superior de los cazas furtivos estadounidenses y chinos mediante propaganda sofisticada. La realidad detrás del bombo publicitario revelaba una aeronave plagada de problemas fundamentales que nunca se resolvieron completamente, víctima de un desarrollo que se extendió por 4 décadas turbulentas. El Su-57 permanecía como un recordatorio costoso de ambiciones que superaban las capacidades técnicas y económicas de una nación que luchaba por mantener su estatus como potencia militar global en un mundo que había cambiado dramáticamente desde aquellos días de la Guerra Fría, cuando todo comenzó. Si este análisis sobre aviación militar te ha parecido interesante, dale like al video. Escribe en los comentarios qué te pareció la historia del Su-57 y no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre la historia de la aviación militar. Nos vemos en el próximo episodio.